Bueno, ahí seguro. Bueno, entonces vamos a tener un ensayo de dureza Rockwell que justamente se basa en esto, pero lo que va a hacer es medir la profundidad diferencial, o sea, ya no va a trabajar por áreas de superficie de impronta, sino que va a trabajar por profundidades de impronta, y a partir de ahí va a ver cuánto recuperó el material elásticamente, y eso le daría una dureza más alta. Volviendo entonces ahora a los métodos tradicionales, vamos a arrancar con un ensayo basado en la resistencia a la indentación. O sea, acá no tiene en cuenta la recuperación elástica, sino simplemente la deformación que se genera cuando yo le aplico una carga a una bolilla, este, y que es el más simple, ¿no? En este caso, lo que voy a tener es una bolilla de diámetro que conozco, lo cual no quiere decir que siempre sea el mismo diámetro, porque vienen juegos con distintos diámetros, pero bueno, yo elijo una y voy a aplicar una fuerza. Como resultado, mediante algún método óptico no demasiado complejo, como puede ser una lupa que tenga un graduado, ¿no? Que tenga una reglita graduada, voy a poder sacar el diámetro de la impronta. O sea, imaginen que si esta es la bolilla, yo con la fuerza la llevé a esta profundidad, la impronta que dejó obviamente tiene un diámetro menor que la bolilla, porque en realidad entró hasta acá, entonces deja esta marca. Bueno, para dar más exactitud, lo que podría hacer es dos mediciones a 90 grados por las dudas si la impronta está relativamente ovalizada, y usar el promedio. ¿No? Bueno, en este caso se va a usar una carga que va a ser igual a una constante por el diámetro de la bolilla al cuadrado. Esto llamamos condición de semejanza. ¿Qué pasaría si yo uso cualquier carga? eh, Podría usar una carga muy alta y estoy pasando la bolilla del otro lado, o podría hacer una carga muy baja y estoy haciendo una marca prácticamente inmedible. Y estaría cambiando las condiciones de semejanza, o sea, por una diferencia tan grande de configuración del ensayo, yo estaría trabajando con con dos métodos casi distintos, porque no estaría dentro de un rango más o menos lógico. O sea, la idea es que la profundidad que va a tener la penetración del penetrador esté dentro de un rango. ¿No? Para garantizar que esté dentro de un rango, yo no puedo meter cualquier carga. Si meto una carga muy alta no me sirve, si meto una carga muy baja no me sirve. Entonces, lo que se hace es directamente calcular la carga como una constante por el diámetro de la bolilla de mayúscula al cuadrado. Y acá lo único que nos faltaría definir sería qué es la constante. Bueno, eso depende del material. Eh, por ejemplo, 5 para aluminio de aleaciones, 10 para cobre de aleaciones, y el más importante, el que va a ir la mayoría de las veces, es el 30, o sea, la constante igual a 30, que es la que se usa para los aceros. ¿No? Bueno, como les decía al principio, cuando empezamos a hablar de este método, yo voy a poner la bolilla, voy a aplicar una carga, que ahora ya sé qué carga es, ya sé que no es cualquiera. Este, Voy a poder medir la impronta, y voy a tener la carga conocida y la superficie o el área de la impronta, que la saco de acá. Como la dureza va a ser la carga dividido la superficie, yo conozco la carga. Si me da una superficie muy grande, me baja el valor y la dureza es baja. Si la superficie que dejé es más chiquitita, quiere decir que penetró menos, el material se resiste más a ser penetrado, y por lo tanto, al ser este número más chiquitito, la dureza se hace más alta. ¿Mm? Esta fórmula, carga
por superficie se puede llevar a este formato, o sea, porque acá adentro tengo que tener la fórmula de la superficie de la impronta, digamos, hay una serie de cosas. A su vez, ojo que cuando hablamos de superficie no hablamos de la superficie del círculo que estamos viendo en este gráfico, sino que estamos hablando de la superficie generada en el espacio. ¿M? O sea, la superficie generada, no la proyección. O sea, el casquete esférico, la superficie de un casquete esférico que se genera cuando penetra la bolilla. Por lo tanto, la fórmula no es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, sino que tiene una fórmula media compleja, porque es una superficie en el espacio. Bueno, metido esto acá adentro, fíjese que acá arriba queda P, que es lo mismo que acá, y el resto en realidad es el cálculo de la superficie en función del diámetro de la bolilla y del diámetro de la impronta. Que el diámetro de la bolilla lo conozco, lo único que tengo que medir es el de la impronta. O sea que bueno, la dureza es la carga dividido la superficie de la impronta, pero digamos, me conviene llevarla a esta fórmula donde directamente me quede todo en función del diámetro de la impronta y me facilite un poco hacer el cálculo, ¿no? Si no, tendría que hacer el cálculo de la superficie de la impronta en el espacio. Prácticamente, digamos, se facilita si yo meto todo dentro de la fórmula y saco el valor. Y esto me va a dar la dureza Brinell, por eso HB. Lo cual no quiere decir que esta fórmula y esta sean lo mismo. O sea, son lo mismo, nada más que acá está metida la superficie esta adentro de la fórmula. Pero después de esto hay una validación. Supongamos que por más que yo calcule bien, le puse la condición de semejanza correcta, donde puse una constante correcta para el material o supuestamente correcta para el material, porque yo calculo que es un acero y le pongo 30. Y después resultó ser un acero demasiado blando, podría llegar a ser que eh, el tamaño de la impronta se haga bastante grande, porque el material en realidad es más blando de lo que yo suponía. Entonces tengo que hacer primero una validación que en realidad está significando eso que decíamos al principio de que el ensayo tiene que estar dentro de un rango, o sea, no la bolilla demasiado adentro, ni tampoco demasiado sin hacer marca. O sea, tiene que estar dentro de un rango de profundidad, de formación de la impronta. Y la variación es 0,25, tiene que ser menor que el diámetro de la impronta dividido el diámetro de la bolilla, que siempre es de mayúscula, eh, hasta 50. ¿Mm? Esto quiere decir que, de alguna manera, la D que voy a sacar de acá, como la D mayúscula ya está definida, esta D va a tener que cumplir una condición de forma tal que se cumpla esto. ¿Qué pasa si no se cumple esto? Esto sería un problema. O sea, el ensayo no sería válido porque algún error hay. La única solución que tiene este ensayo para poder volver a hacerlo y que sea válido es cambiar la constante. O sea, si le puse constante de 30 porque supuse que era un acero, pero resultó demasiado duro y no correspondía a una constante de 30 porque se me va de acá, en ese caso, ¿qué pasaría? Le puse constante de 30, la carga me dio muy alta, por lo tanto la relación me va a dar más de 0,5, ¿no? Voy a tener un agujero terrible. Bueno, en ese caso estamos mal. La solución sería entonces usar una constante menor. ¿M? Pasaría, en realidad los valores constantes son estos, son 30, 5, 10, 5, 2,5 y 1,25. O sea, no hay otra constante que pueda poner. O sea, no puedo poner cualquiera, porque si no sería poner cualquier carga. O sea, tengo que ajustarme a estos valores. No puedo poner 8, tengo que poner o 30 o 10 o 5
1,25 o 2,5. Que esas dos últimas son prácticamente para materiales demasiado blandos, por eso no están anotadas acá. Entonces, si se llega a dar de que esta relación no se cumple, supongamos, como dijimos, porque la constante era muy alta y de alguna manera me estoy pasando con la carga y por lo tanto estoy generando improntas muy grandes, tengo que cambiar la constante. Si cambiara la bolilla y mantengo la constante, se va a volver a repetir el mismo problema. O sea, va a ser otra carga, va a ser otra bolilla, pero voy a terminar sacando este, un efecto igual a este. O sea, no me va a cumplir con esto, no me va a cumplir. Entonces, lo que tengo que hacer es la bolilla no tocarla, la bolilla, una vez que está decidido cuál voy a usar, por más que salió mal el ensayo, mantenerla y cambiar únicamente la constante. Entonces voy a usar una constante, si era demasiado blando el material y yo había puesto una constante de 30, paso a una constante de 10, vuelvo a calcular acá P igual a C, que ahora va a ser 10 por el diámetro de la bolilla al cuadrado, y vuelvo a hacer el ensayo, pero ahora aplico la carga P, que acá está como F, pero es lo mismo que P. Voy a usar la carga P que me defina ahora esta fórmula con la constante 10. Seguramente ahí se va a corregir este problema. Vuelvo a validar igual cuando termino, una vez que tengo medida de chica, hago la cuenta y tiene que cerrar adentro de esta relación. Generalmente, si hice esa corrección, cumple. A ver, los dejo acá un minutito y ya estoy con ustedes. Bueno, continuamos. Entonces ahora tenemos acá unos valores de dureza. ¿Sí? ¿El valor de la dureza que me dé va a ser el mismo para cualquier tamaño de bolilla que elija? Sí, sí, justamente la idea es esa. Por eso cuando decimos, si no cae acá adentro, cambio la constante y no cambio la bolilla, estamos de alguna manera queriendo decir que eh, el tamaño de la bolilla no va a cambiar los resultados. En realidad usar una bolilla más grande o una bolilla más chica tiene que ver con un par de cosas. Si es una bolilla más chica es mejor porque como P es igual a C por D cuadrado, si la bolilla es chiquitita, P me da también baja.
Entonces no necesito una gran fuerza. O sea, el máximo que puede dar Brinell con una bolilla de 10 milímetros, que sería relativamente grande, y una constante de 30 me da 3.000 kilos. Entonces, digamos, la máquina tiene que poder darlos, y suponiendo que la máquina dé los 3.000 kilos, digamos, después vamos a ver cómo se arma el sistema de contrapesas, pero tendría que preparar todo para dar una carga demasiado alta. ¿M? Entonces, en ese sentido, trato de usar bolillas relativamente chiquitas, pero a veces necesito usar bolillas de diámetros más grandes porque supongamos que el material sea relativamente heterogéneo, ¿no? Que tenga una especie de, como pasa con algunos no metálicos que tienen un tamaño de grano muy grande, o que tienen varios granos diferentes de distinta estructura. Esto no pasa en el acero, donde los granos siempre son relativamente chicos. Pueden ser más grandes o más chicos, pero siempre son micro. Pero en otros materiales no ferrosos aparecen, digamos, granos demasiado grandes. Entonces, si yo uso una bolilla muy chica, estoy haciendo una medición muy, muy localizada, con lo cual puedo hacer varios ensayos y me pueden dar distintos, porque uno le pegó a la estructura más dura, otra a la más blanda, otra al borde, ¿no? Entonces, como para poder unificar todo eso, hacer, digamos, un valor del conjunto, ahí me conviene una bolilla grande, ¿eh? Este, Si no, como les decía, una bolilla chica normalmente implica después poner en juego valores de carga más chicos. Pero digamos, si el material es heterogéneo, obviamente voy a poner una grande para, de alguna manera, integrar un poco más los granos dentro de una misma medición, ¿no? Porque los granos son más grandes. No sé si contesta la pregunta. Sí, gracias. Bueno, entonces acá tienen, obviamente con el tiempo fueron evolucionando las máquinas. eh, entonces, en lugar de hacer el ensayo, aplicar la carga, sacar la pieza, mirar la impronta con una lupita que tiene una escala graduada a la décima, en vez de hacer todo ese trabajo manual directamente dentro del durómetro, ya tengo la posibilidad de tener una especie de lupa gigantesca, donde directamente puedo medirlo ahí. ¿M? Entonces lo mido en la misma máquina y lo mido con más precisión. Fíjense que también hay sistemas que trabajan como traductor y me lo llevan a una imagen que puedo ver en una pantalla. Bueno, ahí obviamente es mucho más fácil porque hago coincidir los dos bordes y perfectamente puede darme la distancia que hay entre estos dos puntos. ¿Mm? Porque ya sé con qué escala estar trabajando, digamos, sale todo automático. Son distintas variantes de equipo de ensayo, ¿no es cierto? Eh, Acá lo que están viendo, está clarito, es la impronta como la vería de afuera a nivel macro. Fíjense que la impronta no es muy grande, por lo tanto, si veo la impronta con aumento, llego a ver la rugosidad del mecanizado. ¿M? Bueno, esto puede estar lijado, pongámosle, y sin embargo esas pequeñas marquitas se ven. ¿M? Esto da una idea de que el diámetro de la impronta no es demasiado grande. Y acá tenemos valores típicos de dureza Brinell, que como les dije, vamos a ver que no tienen nada que ver con los valores que puedo obtener con otros métodos. Pero bueno, hasta ahora hablamos solo de Brinell. Entonces un acero blando tiene unos 120, un acero de herramientas, que serían ya los más duros, los de herramientas de corte, 650,
un inoxidable que es bastante duro, 250. Bueno, acá ya pasamos a los bajitos, un aluminio 15, un cobre 35, la madera entre 1 y 7, el vidrio 550. O sea, el vidrio es relativamente duro, lo que pasa es que es frágil, ¿no? Entonces, bueno, este método sería bárbaro si no fuera porque necesito cumplir con esta condición de semejanza y tengo que ponerle una constante que la tengo que andar eligiendo de esta lista de constantes, que me puede llegar a hacer que me vaya de esta validación si es que me equivoqué al poner la constante o el material era más extraño de lo que yo pensaba. Entonces la carga está sujeta a la constante, al tipo del material. Y a su vez no tiene un mínimo, digamos, para la bolilla más chica y el material de constante más chica, yo tengo una carga aplicada, ¿no? La más baja posible de todo el método Brinell. Y si quisiera usar cargas más bajas que esas, no podría. Entonces a Brinell se le ocurrió, a Vickers se le ocurrió una idea brillante. Dice, si hago en lugar de una bolilla, una pirámide de base cuadrada, cuyas tangentes tienen 136 grados, bueno, y tiene toda esta configuración, voy a tener unas cuantas ventajas. En realidad, lo primero que hizo fue trazar la bolilla completa de un ensayo de Brinell y buscar por dónde pasarían las tangentes para que el diámetro de la impronta coincida con el promedio de 0,25 a 0,50, o sea que dé sobre de 0,375 que está en el medio. Entonces, el tipo dice, voy probando distintas tangentes hasta que la relación de esto, que es la impronta, con el diámetro total, sea 0,375, o sea, de minúscula sobre D mayúscula de la bolilla, de una supuesta bolilla, de justo en el medio de la condición de validación. Ahí funcionaría todo perfecto. Entonces dice, si trazo las tangentes en la bolilla, en el punto donde arranca la penetración, eh, y veo el ángulo que hay entre esas dos tangentes, voy a ver que ese valor es siempre 136 grados. Entonces al tipo se le ocurrió hacer el penetrador de forma de pirámide, pero el ángulo entre caras de la pirámide hacerlo justo de 136 grados. Si esto es así, debería en todos los casos cumplir con la condición de Brinell. ¿eh? O sea, en cualquier caso se cumpliría siempre, porque es independiente de cuánto penetre, es independiente de un montón de variables del Brinell. Con lo cual obtengo este, una facilidad en el ensayo muy importante. La más importante de todas, ¿cuál es? Que a partir de acá yo puedo decir, bueno, entonces la carga ya es independiente de el penetrador, o sea, no tengo que hacer el diámetro de la bolilla al cuadrado por una constante que cambia según el material, y de ahí sacar la carga, y esa carga es justo la que corresponde, sino que acá esto funciona a cualquier carga, o sea, a cualquier carga esto va a dar igual. Eso es una gran ventaja, porque por otro lado me está diciendo, bueno, entonces puedo usar cargas muy bajas
y el ensayo va a dar igual. Y a partir de ahí, si tengo la posibilidad de medir después las improntas, que van a ser un cuadrado, ¿no? Porque, digamos, lo que penetró es la punta de una pirámide, voy a poder usar la carga que quiera y por lo tanto voy a poder hacer que el tamaño de esto y la penetración, si lo, si lo vemos por el costado, va a poder ser cualquiera y se va a mantener el funcionamiento del sistema. Y va a ser válido siempre, o sea, desaparece la condición esa, 0,25 menor que D minúscula sobre D mayúscula menor que 0,50. O sea, eso se cumple siempre, no tengo que chequear nada. Acá se ve cómo está instalado. Acá ya estamos hablando de un método donde las improntas pueden ser muy chiquititas, entonces ya tengo que tener la asistencia de algún medio, ven en este caso óptico, en este caso también óptico, pero levantado por digitalizado. Este, claro, empiezo a trabajar con cargas más bajas y la sensibilidad que yo necesito para medir las improntas tiene que ser mayor. O sea, ya requiere un poco más de equipo visual. Entonces, bueno, dice el ensayo de dureza Vickers es llamado ensayo universal. Su penetrador es una pirámide de diamante con ángulo de base de 136. No lee directamente en la máquina. O sea, la máquina en realidad acá sí repite el mismo problema del Brinell. La máquina va a tener que permitirme medir lo que ahora llamamos diagonal. Antes era el diámetro, ahora es la diagonal dentro de esta base cuadrada. O sea, si tengo la impronta cuadrada, voy a tener dos diagonales iguales. Entonces voy a tener que medir estas diagonales porque no puedo escapar de hacer el cálculo dureza igual a carga aplicada sobre superficie de la impronta. Eh, pero bueno, no hay problema, digamos, sigue siendo mucho más sensible que el otro y de mayor alcance porque la carga ya la puedo diseñar yo, o sea, no tiene que responder estrictamente a una fórmula. Entonces, bueno, como en el otro caso no se lee directamente en la máquina. A ver. Alguien intentó mejorarme las condiciones con un saumerio, pero me está matando. Así que ahora ya estaría solucionado. Bueno, entonces, la dureza Brinell es, como en el caso de Vickers, la carga aplicada sobre la superficie de la impronta. Pero ahora estos pueden tomar distintos valores, ya no quedan tan sujetos como en el Brinell. Bueno, así como existía en el Brinell esta fórmula, donde dureza es igual a P sobre S, y donde S estaba representado por todo esto, ahora directamente dureza Brinell va a ser P sobre S también, pero la fórmula no tiene nada que ver. ¿Eh? Si yo esta fórmula la llevo a la fórmula que está en función del diámetro de las improntas, de la diagonal de las improntas, la fórmula es esta, es directamente 1,854. Se ve que acá hay muchas constantes, entonces se simplifica la fórmula.
1854 por la carga que le apliqué y dividido el diámetro de la bolilla. El diámetro de la bolilla al cuadrado, ¿no? Esto no solo me da la ventaja de que no dependo de la carga aplicada, que puedo aplicar la carga que quiera, que no tengo que hacer los cálculos, que no tengo que buscar con qué carga hacerlo. Me da un par de ventajas más. Una es que el penetrador es de diamante, por lo tanto, este no va a tener un límite como el Brinell, que yo la bolilla no la puedo hacer más dura que lo máximo que se puede hacer como acero duro. O sea que si viene un material nuevo más duro, no va a romper la bolilla que tiene el equipo Brinell. ¿Por qué? Porque la bolilla tiene una dureza y es de hierro duro justamente. Lo puedo mejorar un poco haciéndolo de carburo de tungsteno, de vidia. Puedo hacer la bolilla, pero igual va a tener un límite porque si a materiales demasiado duros se va a deformar o se va a romper la bolilla. En cambio, Vicker estuvo mucho más piola, dijo, bueno, hacemos la pirámide, pero a su vez esta pirámide va a ser de diamante. Entonces acá me independizo del problema de que el material me condiciona. O sea, como siempre va a ser diamante, va a perforar cualquier material, metal, lo que fuera que le voy a meter. Eso lo habíamos visto en la escala de Mohs. Por lo tanto, esto va a funcionar siempre. Y no tengo un límite, puedo usar el durómetro para cualquier material y si me da altísimo, me da, no hay problema, no se ve afectado por la deformación de la bolilla como en Brines. Acá la pirámide no se afecta por deformación. Otra ventaja que tiene Vickers es que como tengo que medir las diagonales, medir una diagonal es mucho más fácil que medir un diámetro, como en el caso de la bolilla, porque fíjense acá, yo lo alineo bien, hago pasar por acá una línea, por acá una línea, y yo saco perfectamente la diagonal. Si esto fuera un círculo, yo tendría que andar tratando de que coincidan las tangentes, o sea, siempre tiene error, ¿no? Medir en el aire un diámetro. Es mucho más directo medir un cuadrado, o sea, medir la diagonal de un cuadrado. Con lo cual tengo otra mejora más. Bueno, y la otra mejora es que yo puedo usar cualquier carga, o sea, ya soy independiente de la carga que use, independiente de la constante. Por lo tanto, yo puedo decir que voy a tener la posibilidad de hacer lo que se llama microdureza. O sea, microdureza sería mediciones de dureza, micro no porque vayan a ser bajos los valores, bajos los resultados, sino microdureza porque va a ser marquitas muy chiquititas. Entonces, en este caso, la punta del penetrador, esto es exactamente igual que la del Vickers común, acá también está, pero la voy a usar con cargas muy bajitas. Voy a usarla con cargas muy bajitas, lo que me hace cambiar la fórmula que yo ya había visto acá, esta, con otras constantes, porque en este caso la carga va a ir expresada en gramos y el diámetro va a ir expresado en micrones. Como estamos viendo, la impronta es muy chiquitita. Esto tiene una ventaja espectacular. Yo puedo medir la penetración, o sea, dentro de la penetración de un tratamiento térmico o cementado o algún tipo de temple por inducción o lo que fuera, lo voy a poder medir sin que el penetrador me pase al material que no fue tratado y que no me dé cualquier cosa. O sea, puedo medir
espesores de tratamiento muy finitos, de la misma manera que puedo medir espesores de chapas muy finitas, porque en el caso de Briner tenía problemas en chapas de poco espesor, porque las agujereaba, lo que dijimos antes. Claro, lo que lo hace complejo a este sistema de microdureza es que acá se complica más la parte óptica, porque obviamente todo más chiquitito, voy a tener que medir improntas muy chiquititas. Con lo cual, acá necesito que antes de hacer el ensayo, la pieza esté pulida a espejo, esté perfectamente pulida, como si fuera de metalografía, y a partir de ahí voy a poder hacer el ensayo. Si no hiciera eso, la rugosidad de la pieza directamente no me deja ver las improntas y mucho menos poder medirlas. Entonces, bueno, pero fíjense a qué nivel de tamaños de improntas puedo llegar, que acá estamos hablando de un acero con los distintos microconstituyentes y tomándole dureza, en este caso a los centros de grano, pero podría hacerlo con los bordes, podría hacerlo con lo que yo quiera, si hay granos de diferente estructura, con todos los granos que quiera, o sea, puedo medir a nivel súper micro. ¿Por qué? Porque estoy usando cargas bajitas, las improntas son muy chiquititas, miden de una manera muy localizada, y la contra es que voy a necesitar un microscopio para poder tomar las mediciones de las diagonales que van acá en esta fórmula. Y bueno, después es cuestión de hacer de resolver la fórmula y me va a dar la HMB, que sería microdureza Vickers. ¿Eh? Bueno, uno que mejoró un poquito esto fue NOP, que directamente dijo, estamos trabajando a un nivel tan chiquitito, tan mínimo, que cualquier deformación eh, plástica que al sacarle el penetrador se recupere, o sea, que haya algún tipo de recuperación elástica, me va a cambiar el valor final. ¿Eh? Entonces, dice, si hago un penetrador que me deje en lugar de una impronta que es un cuadrado, una impronta que es un rombo bastante alargado, de una relación 7:1, y voy a medir la D más grande, en esa dimensión mucho más grande, lo que va a afectar esa recuperación elástica va a ser menos, y voy a cometer menos error por recuperación elástica. O sea, los métodos tradicionales ni lo tengo en cuenta porque esa deformación es insignificante, o sea, no tendría forma de medirla, pero acá como estamos hablando ya de dimensiones muy chiquititas, una pequeña deformación elástica, una recuperación elástica, me podría cambiar a estos valores de micrones, me podría cambiar el resultado. Entonces, bueno, no, para bajarle lo más posible de ese problema, ideo este penetrador, pero donde ven la fórmula es muy parecida a la de Vickers y simplemente cambian las constantes porque obviamente el penetrador es otro. Todas estas se podría deducir, bastante complejo. Bueno, estos son microdurómetros, ven acá, este es netamente un microscopio óptico de ocular. En este caso ya agrega una computadorita que procesa las señales y que puede medir en la pantalla con un algoritmo. Acá tenemos más ejemplos de cómo este, las improntas son tan chiquititas que pueden medir aislados los microconstituyentes. Esta es la misma que vimos antes. Esta es una que en realidad está tratando de integrar, como le decía antes también, distintas microestructuras para sacar un resultado de alguna manera representativo de todo. O sea, a veces quiero un valor representativo del conjunto y a veces quiero medir
con precisión un microconstituyente. Depende para qué lo voy a usar. Y este es otro ejemplo muy clarito de cómo se trabaja en soldadura. En soldadura, y eso va a implicar parte del trabajo práctico que vamos a hacer, cuando se suelda, al hacer el cordón de soldadura sobre un doble bisel, el material se calienta, se funde el material de aporte y se funde el material base, y después cuando los dos solidifican ahí forman una junta consolidada. Este, pero bueno, el material base se llega a fundir, por lo tanto, si se funde y después se va a enfriar, va a haber algún tipo de tratamiento térmico. O sea, las, las áreas o las zonas o las franjas que hay cerca del cordón de soldadura de material base, o sea, el material que yo estoy soldando, se van a ver afectadas por ese fenómeno. Entonces voy este, a saber siempre que alrededor del cordón de soldadura hay zonas que se fragilizaron. El control que se hace es directamente con dureza, ir tomando las durezas. En este lado, esto sería en el cordón, y si no, alrededor del cordón también. Lo importante es alrededor del cordón, como para ver que esta zona afectada por el calor, la zona que el calor afectó durante la soldadura, sea lo menor posible. O sea, eh, no en cuanto a esa dimensión, sino que la diferencia de dureza del material original respecto del material soldado sea lo mínimo posible. Siempre me voy a encontrar con que la zona esta afectada por el calor inevitablemente va a tener un tratamiento térmico y va a tener un poquito más de dureza que el resto del material. Pero bueno, el tema es, mediante dureza, ver qué porcentaje aumentó y si es admisible. Si no llegara a ser admisible, porque esto está dando valores de dureza muy altos, quiere decir que el material está muy duro y muy frágil alrededor de la soldadura, va a fallar por ahí la soldadura, y por lo tanto tengo que ir a algún método de precalentamiento, algún método de enfriamiento lento, de forma tal de hacer que esa especie de temple, esa especie de tratamiento térmico que se le produce al material, lo afecte lo menor posible. ¿Mm? Hasta ahí vamos. ¿Escuchan bien todos? Sí, sí, está todo entendido. Bueno, y finalmente el método Rockwell, que es el más complejo, pero es muy práctico, que ya no va a medir la impronta, como les decía antes, ya no vamos a medir el tamaño de la marca que deja el proceso de medición, sino que directamente lo que va a trabajar es por alturas, va a trabajar por profundidades. Entonces, a ver si vemos algún gráfico que lo muestre más claro. Acá hay que ver esto primero. Un durómetro se basa, y esto es válido también, parte de esto para los ensayos Brinell y Vickers, se basa en los penetradores, en el caso de bolillas dentro de un inserto, ¿no es cierto? A veces esto se puede destornillar y cambiar la bolilla, en otros casos no. En el caso de Vickers, estos en lugar de bolillas son cono de diamante, como parecería ser este. Y la máquina es básicamente todo este equipo. La parte que trabaja no es demasiado complicado. Imagínense una especie de tornillo de paso muy grueso que yo mediante una manivela puedo hacer dar vuelta y puedo hacer que esto suba. ¿Eh? Y por otro lado tengo el penetrador puesto del lado opuesto. Yo voy a poner la pieza en el medio
lo que voy a hacer es aplicar la carga y después, bueno, o va a ir el proceso que ahora vamos a ver de Rockwell, o la voy a dejar unos segundos y voy a sacarla para trabajar en Brinner o en Vickers. Pero el principio es el mismo. El problema está en que yo no puedo este, soltarle la carga de manera instantánea, porque si no tendría efectos dinámicos, es lo que pasa con el ensayo de tracción. Lo tengo que hacer a muy baja velocidad porque si no sería un ensayo dinámico y no representa las condiciones que en realidad yo estoy buscando. Entonces, lo que va a haber y lo que va a transmitir la fuerza, que va a ser la fuerza que se va a aplicar acá, esa famosa P, esa carga, lo que va a haber es una serie de pesas que multiplicados por un brazo de palanca van a hacer que en el lugar donde está el penetrador yo tenga los valores de carga que preví. O sea, si voy a hacer un Brinell de 3.000 kilos, no voy a poner 3.000 kilos de pesa del otro lado para que hagan la fuerza. O sea, voy a meter unas pesas estándar que por un sistema de palancas o algún sistema hidráulico en algunos casos de prensa hidráulica va a llevar el valor de las pesas a los 3.000 kilos, a los 1.000, a los 750, a los kilos que me haga falta. O sea, voy a tener un sistema de pesas que obviamente pesa mucho menos que las cargas que va a recibir esto y que por un sistema de palancas va a ser aumentado y acá va a recibir la carga que yo calculé. Pero después estaba el tema que les decía que esto tiene que ser relativamente lento. Entonces lo que pasa normalmente es que todas las pesas están apoyadas en una mesita, en una especie de mesita, y al estar apoyadas, obviamente no actúan sobre la palanca, no actúan sobre los engranajes, y no actúan sobre el penetrador. Para que empiece a actuar, para que se empiece a aplicar la carga, yo lo que tengo que hacer es ir liberando las pesas. Lo que hacemos normalmente es que la mesa donde están apoyadas esas pesas se vaya bajando de una manera muy lenta, por el tema de que tiene que ser cuasi estático. El método más tradicional es que haya un motor eléctrico con un reductor. Esto está dibujado muy, muy esquemático, ¿no? Pero mediante un reductor eléctrico, lo que voy a hacer es hacer que la mesa a donde están apoyadas las pesas empiece despacito a bajar. ¿M? Empieza a bajar y vaya liberando las pesas de manera progresiva. Al liberar las pesas por el sistema de palanca voy a tener aplicadas las cargas, pero no va a ir de 0 a 3.000, va a ir pasando por distintos valores, va a ir aumentando la carga hasta el máximo. Bueno, este principio es válido para todos los durómetros. Después están las diferencias que estamos viendo, pero todos los durómetros tienen más o menos esta estructura, digamos, una caja, este tornillo sin fin que acá está tapado, digamos, por unos cilindros, digamos, a nivel decorativo. Vamos a tener el penetrador acá, vamos a tener las pesas acá y vamos a tener el motor que le regula la velocidad acá abajo. Y obviamente, según los kilos con que voy a trabajar, yo voy a cambiar las pesas estas, porque en realidad el sistema siempre es el mismo. Entonces, si voy a trabajar con 1.500 kilos en lugar de 3.000, las pesas que van a ir de este lado van a ser la mitad, para que de este lado yo tenga 1.500 en lugar de 3.000. ¿Mm? O sea que yo lo primero que tengo que hacer es fijar con qué carga voy a trabajar y en función de esa carga poner las pesas que van para esos kilos. Si dejo siempre las mismas pesas, siempre se van a ir al mismo valor. Justamente como la carga es un valor que es fijo, tengo que poner las pesas correspondientes. Las pesas acá arriba ya vienen marcadas, cuánto representa cada una, o sea, en cuánto se va a transformar su peso cuando vaya por el sistema de palancas. Entonces ya vienen marcadas y yo voy a buscar que sumen la carga que necesito.
Bueno, en el caso del ensayo de Rockwell, lo que vamos a tener es un tipo de durómetro muy diferente a los que vimos hasta ahora. Hasta ahora lo que decíamos era, bueno, tengo, como es la forma es la misma, pero lo que tiene adentro es diferente. Este, Acá tengo un durómetro más o menos igual que los que vimos, igual que el de Vickers, el de Brinell. Esta palanquita servirá para que las pesas bajen, se apoyen, hagan bajar esto. Acá tendré un tornillo para acercar la pieza acá y en cuanto yo suelte la mesa, el penetrador empiece a actuar sobre la pieza. Esto no es necesariamente una probeta, puede ser una pieza cualquiera. Pero acá aparece una cosa que no tenían los otros, un reloj. Este reloj lo que va a hacer es medir las profundidades. A ver, los vuelvo a dejar un momento y continuamos. Bueno, ahí estamos. Discúlpeme que justo hoy viernes, esta única vez me tocó la reunión del consejo directivo de la facultad, que es donde intervienen, digamos, toda la facultad completa, con todos los departamentos, y estamos ahí intercambiando por WhatsApp algunos acuerdos, algunas cosas de las que vamos a hablar hoy. Así, por eso me están llamando bastante seguido, mandando algo para leer. Eh, bueno, entonces volvemos al ensayo Rockwell. El ensayo Rockwell, en lugar de medir el tamaño de la impronta, que es lo que hacíamos con todos los otros, este método se basa en la recuperación elástica, o sea, va a medir las profundidades y va a ver aplicadas unas cargas, cuando saco las cargas, cómo va a reaccionar el material y si se va a recuperar más o menos elásticamente, como para sacar de ahí un valor de dureza. ¿Eh? Entonces, fíjense que nosotros tenemos acá unos relojitos que de alguna manera son algo parecido a un comparador. No sé si alguno tiene más o menos idea de lo que es un comparador de metrología, pero digamos, es un elemento que transforma movimientos alternativos o mediciones de distancia en vueltas de un dial. Vueltas o parte de vuelta, digamos, puede ser media vuelta, un cuarto de vuelta. Bueno, justamente esto es lo que tiene enganchado el durómetro Brinell, el durómetro Rockwell, que no tenía el Brinell ni el Vickers, en el eje del penetrador. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Como yo estoy permanentemente sondeando
el movimiento de esto mediante el comparador, en todos los casos es igual, yo de alguna manera voy a ir midiendo cuánto penetró con una carga, cuánto penetró cuando se la saco, ¿eh? Eh, y me voy a guiar exclusivamente por las profundidades. ¿Pero por qué? Porque tengo un equipo particular que mide profundidades. En este caso no hace falta medir dimensiones de la impronta, sino simplemente las profundidades. Pero lo hace de manera relativamente automática el equipo. Entonces, bueno, si volvemos acá, acá vamos a ir a un ejemplo. Acá faltaría un dibujito donde directamente nosotros tenemos el penetrador apoyado en la superficie, ¿no? Estaría un poquito más arriba. Acá tenemos que se le va a aplicar una carga a la que llamamos P sub 0 sobre el penetrador, ¿no? Más o menos como lo que hacíamos con los otros métodos, vamos a aplicar una carga sobre el penetrador. Nada más que ahora no vamos a sacar la pieza y medirla, sino que todo esto lo va a hacer la máquina. Pero bueno, en principio estaría aplicando una carga sobre el penetrador que es conocida. Según vamos a ver después, todo lo que es ensayos Rockwell tiene un montón de escalas, D, C, A, D, F, G, H, un montón de escalas. Y cada una tiene una aplicación. Entonces, según la aplicación que tiene, o según la aplicación que yo necesito, si es para un acero duro voy a usar el Rockwell C, según la aplicación, según el material que yo voy a tratar de calcular la dureza, voy a usar una aplicación de alguna de las escalas de Rockwell. Las más comunes son las B y C. Si son aceros relativamente blandos, aceros comunes, una gran cantidad de materiales de uso de ingeniería, debería usar la escala Rockwell B. Y si fueran materiales más duros, tirando a aceros de herramienta de corte o de cierta dureza, usaría el Rockwell C. Y después tengo un montón más para elegir, pero fíjense que en cada uno voy a tener distintos penetradores. Por ejemplo, esta escala B es una bolilla de un 16, la C y la A y la D son un cono de diamante, esta aparece con una bolilla de un octavo, estas dos con una bolilla de un 16, ¿no? Vuelve a un octavo, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un medio, y estas serían para valores de más baja profundidad. Entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo de la dureza Rockwell C, que si me fijo en la misma tabla, la Rockwell C dice que tengo que usar un cono, el cono también está hecho de diamante, una carga de 150 y que sirve para metales duros. Y por otro lado, dentro del dial tengo varias escalas, pero por lo menos dos, una de 100 divisiones y una de 130 divisiones. Esto es totalmente propiedad intelectual del que fabricó el método, digamos, esto no responde a nada matemático, ¿no? A ningún principio físico. Lo que responde a un principio físico es el efecto que hace el penetrador y que vuelve, pero ahora todo lo que es digamos, de alguna manera, la funcionalidad del equipo es algo de propiedad de Rockwell, digamos, lo inventó así. Así todo da muy buenos resultados. Entonces, bueno, si voy a trabajar con Rockwell C, cono de diamante, 150 kilos y
una escala de 100 divisiones. En el dial yo tengo las dos escalas, la de 100 y la de 130. Pero me dice, vos lee, si Rowell C, la de 100. Listo. Entonces lo que hace la máquina es aplicar primero una P0, o sea, va a aplicar una carga parcial de esas cargas que decíamos que es capaz de aplicar todo equipo de dureza, a la que llamamos P sub 0. Eso va a llevar a una profundidad que se va a ver marcada en el comparador, pero que en principio no me interesa mucho, pero en realidad sí es importante en cuanto que es el tope de la escala, o sea, esto representaría el 100 de la escala. Yo después voy a aplicar sobre el penetrador esta P sub 0, voy a aplicar una P sub 1, que es un valor, una carga adicional mucho más alta que la P sub 0. En realidad la P sub 0 lo único que busca es fijar un punto de referencia donde poner el tope de las escalas y garantizar que no haya juegos adentro del sistema, adentro de lo que es el penetrador, su aprete contra la pieza. Entonces voy a aplicar la P sub 1, que es la más importante. Y obviamente, acá esto en realidad está de alguna manera representando cómo multiplico un valor muy chiquitito en una escala más grande, que en realidad la máquina la hace a nivel circular, pero para entenderla nosotros lo tenemos que dibujar de esta manera, ¿no? Este, Ampliándolo a partir de rectas paralelas. Entonces, bueno, con P0 llegaba acá, con P0 más P1 llega acá. Si saco la P1 me va a quedar P0 solamente. Y voy a tener esta R que es la recuperación elástica. ¿Eh? Esto es la recuperación elástica. Habíamos dicho que cuanta más recuperación elástica implicaba más dureza. Bueno, por lo tanto, si llegó hasta acá y la recuperación elástica es de acá hasta acá, este es el valor final y acá directamente como el comparador no está en milímetros, sino que directamente está en valores de dureza, voy a sacar el valor en Rockwell C de dureza de la pieza que yo puse. Esto no tiene unidades porque no tiene sentido, es simplemente un método y da un número. Se dice que son puntos de Rockwell, directamente da un número. Es decir, Rockwell C32 quiere decir simplemente que en el Rockwell C me dio 32. Pero como le decía, no hay una vinculación directa con otros métodos. ¿Eh? Si a mí me dicen, vos tenés que garantizar que esta pieza tenga Rockwell C por encima de, qué sé yo, de 15, lo voy a hacer en Rockwell C y voy a ver si supera o no los 15. Bueno, estos son distintos tipos de máquinas, digamos, un poco más modernas, donde los diales ya están puestos digitales y hay cierta programación para el equipo. Estas serían las normas, como vemos siempre. Bueno, las IRAM son las más importantes para Brinell, Rockwell y Brinell, Vickers y Rockwell. Hay una equivalencia en milímetros de cada una de estas divisiones, pero en realidad no es trascendente porque yo lo que voy a leer directamente son los valores finales en puntos de Rockwell. ¿Eh? Bueno, acá esto lo vimos como un gráfico general para todas las durezas. Lo que no habíamos hablado era de esto, ¿no? Que este relojito no lo tiene el Brinell ni lo tiene el Vickers, y es el que, mediante un sistema de palanquitas, engranajes, me va dando la posición de este penetrador, ¿no? En la medida que esto se mueve, va moviendo acá. Obviamente tiene que haber un sistema de engranaje porque
está transformando un movimiento alternativo en un movimiento circular. Bueno, estas serían todas las posibilidades de distintas aplicaciones, o sea, distintos grupos de materiales de durezas mayores y menores, con su escala de Rockwell correspondiente. Entonces yo vengo acá, me fijo que su fundición debería hacerla con dureza Rockwell L, que lleva bolilla de 1/4, que lleva una carga de 60, que lleva, ahora les explico por qué dice 10 más 50, que lleva la escala roja de 130 y que sirve para fundición de hierro. Cuando hablamos de, por ejemplo, 140, 10 más 140, estamos hablando que 10 es P0 y 140 es la carga, es esta carga adicional. 10 es P0 y 140 es la carga adicional. Por eso se puede decir que es 10 más 140 o 150. Este método por ahí es el más difícil de entender porque es un poco abstracto. Bueno, ¿cuáles serían estos? Esto sí, digamos, lleva una secuencia de operaciones, en el caso de Rockwell. Una cosa que necesito es nivelarlo y hacer controles periódicos. O sea, normalmente la mesa donde está puesto tiene que estar perfectamente nivelada. Entonces, bueno, hay auditorías que, entre otros análisis que hace sobre distintos equipos de laboratorio, hace, digamos, el control de la nivelación de, el durómetro. Porque obviamente si el durómetro estuviera un poco torcido, se empiezan a meter fuerzas que no corresponden y me cambia el resultado. El primer paso, o sea, esto es permanente o periódico, pero el primer paso cuando yo voy a usar el durómetro es la preparación según escala. Si voy a escala Rockwell C, pondré acá enroscado el cono de diamante. Estaré preparado para leer en la escala negra y pondré las pesas atrás para que me den 10 más 140. Si es otro, si es otro el método, lo prepararé para esa, que se pone por bolilla de 1/4, carga 10 más 140, escala de 130. ¿eh? Pero el primer paso es la preparación esa. Bueno, después el asentamiento, que sería un par de veces hacer actuar el equipo sobre una pieza de metal de forma tal de que quede totalmente asentado el penetrador en el receptáculo donde va metido, que no haya ningún tipo de juegos, porque si no eso después va a cambiar las medidas, ¿no es cierto? O sea, que quede totalmente asentado. Otro paso sería la calibración. La calibración, cada vez que arranco, tengo que calibrarlo, o sea, poner un material de dureza patrón que ya viene marcada y que está fabricada por el mismo productor de equipos de ensayo. Tendría que hacerle el ensayo y si no da exactamente el valor, seguramente esté dando un valor cercano. Bueno, tengo que agarrar esto de acá afuera y este dial es posible de mover el cuadrante, digamos. Entonces lo ubico de forma tal que me esté dando el valor correcto. Eso es calibrarlo. Y después el último paso ya sería operarlo y hacer las mediciones. Las mediciones las tomo directamente de acá, o sea, vengo acá y leo la medición final. O sea, voy a ver que cuando aplico la P0 va para un lado, aplico la P1, sigue yendo para ese lado más lejos, saco la P1, va a ir al revés,
porque va a ser la recuperación elástica y va a terminar marcando un valor que es el que yo voy a tomar como resultado. Bueno, acá lo que estamos viendo es, en general, sobre todo para la dureza Rockwell, la distinta cantidad de apoyos que hay. Hay apoyos que son apoyos en B para meter una varilla, hay apoyos planos, apoyos puntuales, apoyos en lugar de B con rodillos, o sea, tengo todo tipo este, de aditamentos, digamos, como para poder hacer distintos ensayos. Fíjense esto, qué interesante, que es lo que yo le decía antes. O sea, no hay una relación que me diga Brinell con escala de Mohs o con Rockwell B. En realidad se puede empíricamente decir que un valor de esta magnitud de Rockwell, de Brinell, estaría ahí en este valor de Rockwell B. Y este de Brinell estaría acá en este Rockwell B. Pero es empírico, o sea, alguien hizo estudió el mismo material en distintos durómetros y estableció más o menos, pero no hay una relación matemática, o sea, no hay ninguna cuenta que yo pueda hacer como para pasar de cualquiera a cualquiera. Por eso se dice que no es una propiedad absoluta, es una caracterización de un comportamiento del material más duro o más blando, hecho con un determinado método y comparable entre varios materiales, siempre que esté dentro del mismo método. Entonces, bueno, acá también tienen las Rockwell, pero bueno, no hay forma de poder establecer una relación exacta entre unos y otros. Lo que hay, o sea, lo que no puedo hacer es una cuenta que me diga paso de Rockwell C a Brinell. Lo que sí hay es tablas donde directamente me dice determinado valor de Brinell correspondería aproximadamente, o sea, no es la forma de hacerlo, sino que es una forma de aproximarlo. Me tendría que dar aproximadamente tanto en Rockwell C o en Rockwell B. ¿eh? Bueno, esto serían las aplicaciones de los distintos métodos de ensayo. El Brinell, digamos que es el más limitado, el Rockwell superficial, el Vickers y todo lo que es microdureza. Qué sé yo, por ejemplo, en microdureza me dice que sirve para piezas chiquititas como en relojería, espesores bajos, ¿no? Me faltó decirles respecto del Rockwell que estos valores son lo que se llaman Rockwell superficial. Son los valores que trabajan con las cargas más bajas. Fíjense que acá en lugar de trabajar de 10 más 90, 10 más 40 o en el máximo 10 más 90, 10, en este caso, estos superficiales van a usar 3 más 12, 3 más 27, 4 más, 3, más 42. O sea, la lógica es la misma, pero van a trabajar todo con valores más bajitos. Esto no es microdureza, porque no voy a llegar a valores tan bajitos y a improntas tan imperceptibles. O sea, de hecho, esto no va al microscopio ni nada, yo lo voy a leer igual que el otro. Nada más que me garantizo usando cargas bajas, que la profundidad que tome el penetrador no sea demasiado alta y me permita, digamos, como le decía antes, un temple por inducción es un temple cuando yo arrollo una bobina alrededor de un eje, hago circular corriente, eso actúa como resistencia, calienta solo la superficie, lo enfrío y se templa la superficie y el resto no. Entonces el material queda dúctil y la superficie queda dura. Bueno,
ese tratamiento tiene una profundidad relativamente grande. La puedo ver con el Rockwell superficial. Un cementado medio livianito, ya no lo podría ver con Rockwell superficial porque ya me pasaría y estaría ya pinchando adentro este, del material base sin tratamiento y daría un promedio, daría cualquier cosa. Para eso ya necesito usar microdureza. Bueno, esto es lo que nosotros usábamos normalmente en el laboratorio, o sea, directamente consistía en algo muy sencillo. Ustedes ahora como práctico van a hacer algo un poquito más complejo. Era simplemente agarrar varios materiales, poner qué material era, el tratamiento que pudieran tener, el espesor y la superficie como era, y a partir de acá, con lo mismo número de probeta, trabajar en Brinell y sacar directamente la dureza. Acá tienen las cargas. Con el formato que ya hablamos de los otros prácticos, ¿no? Con todos los datos imprescindibles que tiene que tener la carátula un protocolo de ensayo. Es más o menos siempre la misma idea de armar protocolos donde esté todo. Y esta sería la forma de alguna manera, organizar los resultados. Bueno, no sé cómo están en cuanto a preguntas. Sé que el tema es medio abstracto, no es tan fácil de ver como un ensayo de tracción o un ensayo de impacto. Vamos a seguir repitiéndolo, vamos a hacer un práctico que le va a resultar interesante, porque como les decía, no va a ser igual a este, sino que va a ser directamente una aplicación directa sobre soldaduras, o sea, un mapeo de distintas soldaduras a distintas distancias del cordón y sacar conclusiones respecto de los valores de esas soldaduras. Este, que de pronto para hacerlo así sin hacer cálculos sobre las máquinas, por ahí es mucho más explicativo y sirve más para interpretar que este tradicional práctico que hicimos siempre. Sí, dígame el que estarían todos más o menos bien. Yo por mi parte sí. ¿Se entendió? Sé que es largo, que son distintos métodos, todos son diferentes entre sí, o sea que, bueno, ya el hecho de por lo menos entenderlos y no confundirlos, este, ya digamos es un golazo, ¿no? Ninguno más, estaríamos listos. Entonces nos estaríamos viendo el viernes, donde ya ahí entraríamos con diagramas de equilibrio, con temas más metalúrgicos, ¿eh? Ya directamente, netamente metalúrgicos, este, temas que ya van a introducir ya a la fabricación del acero, a la selección de los aceros, a la selección de los aliantes, la selección de las aleaciones. Y en principio, bueno, el diagrama de hierro-carbono, porque distintos estados alotrópicos del hierro me dan distintas solubilidades al carbono y las fases que se forman. Ese tema por ahí les va a parecer muy interesante. Bueno, entonces los estaría dejando por hoy hasta el viernes y que pasen un buen fin de semana. Nos vemos, Este, profe, igualmente. nos estamos viendo. Gracias. Chau, chau.